Amén. Los niños pueden ir a sus clases. Cuánto nos ama el Señor y cuánto nos desea. Yo creo que nos damos conscientes muchas veces de eso o quizás nunca. El Señor te desea. El Señor te desea, el Señor te mira y te dice: cuánto te he esperado, cuánto te he anhelado, cuánto he anhelado encontrarme contigo. Hijo, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado tanto tiempo? Te anhelé. Jesús está diciendo esto: yo di mi vida para estar contigo, para encontrarme contigo todos los días, para liberarte de la aflicción y del pecado. ¿Dónde has estado? Yo creo que hay muchos de nosotros que deseamos con toda nuestra alma que la presencia de Dios llene nuestra casa, llene nuestras vidas, llene todo nuestro entorno, transforme todo. Quizás muchas veces no sabemos cómo traer la presencia de Dios a nuestra casa. ¿Cómo traer la presencia de Dios? Lo primero que necesitamos saber es que Dios quiere. Dios quiere. Dios quiere llenar tu casa de su gloria. Pero hay cosas muy importantes que necesitamos hacer para atraer su presencia. Sabemos que los que viven en pecado siempre quieren vivir lejos. La misma Biblia lo dice: ustedes que prefirieron el pecado que mi presencia. Pero hay algunos puntos que quiero mencionar porque esta palabra habló el Señor a mi espíritu después de haber estructurado ya toda una prédica para este día. Empecé de nuevo en base a lo que el Espíritu de Dios me habló. Y yo creo que lo que el Espíritu de Dios habla tiene fruto para el Espíritu. Amén. Me preguntaba yo, ¿qué hacía Obed-Edom para atraer la presencia de Dios a su casa? Uno podía decir: David estaba trasladando la arca y hubo ahí un tipo que murió porque tocó sin respeto al arca, entonces le dio miedo a David y dijo: bueno, vamos a dejar el arca en la casa de Obed-Edom. Pero ¿cuál era la diferencia? El arca había estado entre los filisteos y produjo muerte. El arca había estado ahí sobre una piedra un buen tiempo, produjo muerte. Pero vino a la casa de Obed-Edom y trajo vida y bendición. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era: yo estudié, profundicé quién era Obed-Edom. Él era un adorador. Él era un adorador. Él era una persona alineada, obediente a la palabra de Dios. Él era un adorador. Entonces el cofre de Dios se quedó ahí 3 meses y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y todos sus familiares. La adoración y la obediencia atrajeron la presencia de Dios. No estaba solo un cofre ahí. Dios vino a reposar en la casa de Obed-Edom. Qué tremendo. La fe, la obediencia, la rendición y la adoración son puntos claves para atraer la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestra casa. David era un hombre justo, un hombre obediente,
un hombre lleno de fe, era un adorador. Sabemos que cuando todavía no era rey, pero ya había sido ungido con el Espíritu de Dios, le llamaban a la casa de Saúl que estaba endemoniado, y cuando él empezaba a adorar, el espíritu malo tenía que ir y descendía la gloria de Dios, y se aquietó todo en la casa de Saúl. La adoración de un corazón rendido a Dios atrae la presencia de Dios. Me acordé de un evento que marcó mi vida hace casi 20 años. Me fui a una casa donde se movían las cosas. Se había practicado la brujería ahí en ese lugar, y había movimientos y había aparición de demonios y había mucho terror de la gente que vivía ahí. Y empecé a orar y empezamos a identificar por el espíritu cuál espíritu estaba ahí atormentando. Y cuando oramos, atamos al espíritu y echamos fuera ese espíritu que estaba ahí viviendo ilegalmente. Se sintió que la casa había quedado vacía. Y empezamos a invitar al Espíritu Santo que descienda y empezamos a adorar. Y en ese momento, cuando empezamos a adorar, descendió la gloria de Dios en ese lugar. Y la presencia de Dios llenó esa casa, y esa gente del terror y del miedo empezaron a ser llenos del Espíritu Santo y empezaron a fluir en otras lenguas según el Espíritu les daba, porque ahí la presencia de Dios llenó aquella casa. Nunca me voy a olvidar ese evento, porque para mí fue tan poderoso como de un momento de aflicción, de dolor, de temor, de terror, pudo pasar en poco tiempo, en pocos minutos, a un lugar lleno de la gloria de Dios. Dios es así cuando se le adora, cuando se le adora de corazón, cuando se le invita, cuando se le desea. Ese desear no es hacer experiencias, experimentos con Dios. Es entregarlo todo. Por eso en la Biblia, donde más veces vemos que descendió la gloria de Dios, fue donde había un altar. Donde había un altar. ¿Qué se hacía en el altar? Matar. En el altar hay muerte, en el altar hay rendición, en el altar hay entrega. Significa, el altar tiene mucho que ver con rendición a Dios. Para que la presencia de Dios descienda sobre nuestras vidas, necesitamos rendirnos de verdad a Dios. Por eso cuando vemos a Abraham que construía un altar y una vez más hacía un sacrificio, tenía mucho que ver con decir: yo me rindo, una vez más, Señor, yo me rindo completamente a ti, Señor. Y descendía la gloria de Dios y hablaba el Señor con Abraham. Y cuando Dios le había dicho: entrega a tu hijo. Y cuando él puso su hijo sobre el altar y en su corazón lo había entregado a Dios, cuando había hecho la entrega en su corazón de lo mejor que tenía, diciendo con eso: Dios, tú para mí vales más que mi hijo que más amo sobre esta tierra. Cuando eso fue la rendición de
todo lo que tenía Abraham. Ese fue el lugar sobre ese monte, y creo que es el mismo monte sobre quien murió Jesús. Sobre ese monte Abraham entregó todo. Y después de haberlo entregado todo y Dios le haber devuelto su hijo, habló Dios con Abraham. Hizo un pacto de amistad con él. Y le hizo todas esas promesas de bendición que hasta hoy día disfrutan los descendientes de Abraham y todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús, así como lo había hecho él. En aquel altar, si tú quieres que la presencia de Dios venga a tu vida y lo llene todo, tienes que construir en un altar y entregarlo todo. Entregarlo todo. Entregarlo todo. Es como un momento de quiebre, un momento de muerte al yo, a mis deseos, y decir: Señor, aquí te lo entrego. Es impactante eso, a mí me impacta mucho, porque también vemos eso cuando Elías construye el altar. ¿Qué hacían la gente que se apartaba de Dios? Lo primero era derribar los altares hechos a Dios. Un altar para Dios es un estorbo para Satanás. Así como un altar al enemigo es un estorbo para Dios. Hay muchos que tienen dos altares, como algunos reyes de Israel lo querían hacer, a otros dioses y a Dios. Ninguno de los reyes que tenían dos altares prosperaron, porque si caminaban una doble vida no podían alcanzar ninguna bendición. Así es hasta el día de hoy. Elías, cuando construye el altar y pide a Dios que caiga fuego del cielo, cae fuego del cielo. Y la fe se activa en los israelitas y ellos empiezan a gritar: Jehová es Dios. Pero para que la gloria de Dios se manifieste plenamente y vuelva la bendición, había que quitar lo que había traído la maldición, y ese era el culto a Baal. Por eso se destruyen los altares de Baal, se mata a los profetas de Baal, los 400, y después de haberlo limpiado, desciende la lluvia, que también es un sinónimo, un símbolo del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante que necesitamos entender. Elías no oró por lluvia antes de haber cumplido la palabra, haber limpiado la casa de Israel del culto a Baal. Después de haberlo hecho, él pide conforme a la palabra y la bendición desciende. Tremendo. Dice la palabra en Levíticos 9:22, para terminar, Aarón extendió los brazos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés, y cuando salieron los dos bendijeron al pueblo. Y todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente para adorar a Dios. Nosotros vemos que la adoración, la rendición,
la obediencia atraen la presencia de Dios. También la fe, por supuesto, sin la fe las otras cosas no están ahí. Me impacta eso, me toca profundamente eso. Yo creo que el Señor algo nos quiere decir. Algo nos quiere decir. En Génesis 26, 24 dice: esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac allí hizo un altar para adorar a Dios. Rendición y adoración a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron un pozo. Otro pozo. Qué tremendo. Un altar, adoración, rendición. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Y por qué, si parece tan fácil, no nos funciona? Muchas veces. Probablemente porque siempre lo queremos hacer a nuestra manera. Queremos nosotros mandarle a Dios, no nosotros rendirnos a Dios. Por eso necesitamos entender el principio del altar, de rendición. No, yo le marco la hoja de ruta al Señor. No, no es eso. Tengo que aprender a ir al Señor, que Él me marque la hoja de ruta. Hay muchos cristianos que le quieren dar todas las órdenes a Dios de lo que Él tiene que hacer para satisfacer mis caprichos. Y eso lo llaman autoridad. Pero sin embargo Jesús dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Por eso yo le pido a Dios para cada día su plan para yo obedecerlo. Eso dijo Jesús, eso dice la Biblia. Nada no hacía según su parecer. Todos los consultaba al Padre y obedecía. Y su gloria estaba sobre él sin límites, dice la palabra. Y todo lo que él hizo salió 100% bien, porque estuvo 100% en la voluntad de Dios. Y Jesús construyó un altar. Él estaba en el trono. Reinando el universo, gobernando el universo. Y el Padre dijo: yo necesito un sacrificio sobre el altar para salvar la humanidad que se ha perdido. Y Jesús dijo: aquí estoy. Estoy listo para ser sacrificado. Por eso yo creo que la amistad entre Abraham y Dios era tan profunda. Porque Abraham en su corazón vivió lo que Dios después hizo de verdad con su hijo. Entregar su hijo sobre el altar en la cruz del Calvario. Y dice que Jesús, todo ese desprecio, todo ese dolor, mientras él lo pasaba, él estaba mirando la gloria venidera.
Y yo creo que necesitamos aprender eso. Mientras nosotros estamos mirando nuestros beneficios pasajeros y carnales supuestos, nos estamos perdiendo la verdadera bendición. Mientras nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestro yo sobre el altar y rendirnos al gobierno de Cristo y ser completamente gobernados por Él, por su presencia, por su voz, por su voluntad, no vamos a experimentar los verdaderos beneficios de su presencia y de su gloria en nuestra vida. Él va a ir donde hay alguien que le busca. Si me buscan de todo corazón, me encontrarán, dice la palabra. Significa que Él va a venir. Significa que su presencia se va a manifestar en la vida de aquellos. Josafat tuvo, desde que empezó a reinar en su corazón, la decisión de buscar a Dios. Él abrió el templo, Él ordenó todo, Él instituyó todo, el servicio, los levitas, los sacerdotes, todo conforme a la palabra. Hizo esa gran fiesta, o sea, hizo todo bien, pero después sucedió que vino un gran ejército contra él. Vino un gran problema. Tenía un imposible, como muchos de nosotros lo tenemos. Y él podría haber reclamado, podría haber dicho: Señor, es injusto, yo hago lo que a vos te agrada y me viene este problema, ¿y ahora qué voy a hacer? Si ustedes leen las decisiones que tomó Josafat, todos estaban conforme a la palabra. Y hay un grupo de la iglesia que está haciendo cadena de oración. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Josafat lo primero que hizo fue llamar a la oración y al ayuno. Fue llamarlos al templo para que vengan a reunirse, porque Dios había dicho: si su pueblo se reunía en el templo y le buscaba de todo corazón, le iba a responder. Y ellos estaban así buscando la presencia de Dios en ayuno y oración y en vigilia. Ellos estaban atrayendo la presencia de Dios. Y mientras estaban ahí todos de pie, dice la Biblia, delante del Señor, el Espíritu de Dios descendió. Y vino palabra profética para ellos. Vino palabras de liberación para ellos. Vino palabra de milagro para ellos. Y ellos empezaron a adorar porque creyeron la palabra. Ellos empezaron a adorar y se fueron a la guerra adorando. Y ellos no usaron las armas de esta tierra, sino las armas del cielo, que son la oración, la adoración, la rendición a Dios. Y dice: Dios puso emboscadas contra los enemigos y los derrotó. Estas armas están a disposición para ti, si tú lo crees, para superar todas las dificultades con las cuales tú luchas. Dios es el mismo. Él escucha las oraciones de su pueblo que claman a Él día y noche. Dios ve las cosas que suceden en lo íntimo de nuestra vida. Dios ve lo que tú haces cuando nadie te ve. Cornelio era un hombre desconocido para muchas personas.
desconocido para la iglesia de Jerusalén. Es más, no era judío. Y la mayoría de los judíos creían que un no judío no podía ser salvo. Pero él hacía algo que atraía la presencia de Dios. Dice que Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Cornelio y toda su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. ¿Quieres atraer la presencia de Dios a tu vida? Acá hay varios conceptos importantes. Ama a Dios, obedece a Dios, adora a Dios, ayuda a tu prójimo y ora a Dios con todo tu corazón. Y eso vio el Señor. Y vemos que el Señor tenía deseos de manifestarse en la casa de Cornelio. Cornelio no entendía muchas cosas. Él no era judío. Él amaba a Dios. Él oraba a Dios. Él obedecía a Dios y él adoraba a Dios. Pero él no era un conocedor. Ni sabía el cómo. Pero Dios le miró y dijo a esta familia, ahí yo quiero vivir. Ahí yo quiero vivir. Mira, estos me desean de verdad. Estos me desean de verdad. Y ahí en Jerusalén estaban los fariseos que conocían de memoria la Biblia, pero que estaban reacios a lo que Dios podía hacer. Ellos querían controlarlo todo. Y Dios le miraba a los fariseos y tenían dolor. No puedo descender ahí porque no se abren a mí, porque no creen. Pero de allá había alguien que no entendía mucho, pero lo deseaba con todo tu corazón. Quizás hay aquí alguien así hoy, que no conoce mucho, pero que desea con toda su alma que el Espíritu de Dios descienda en su casa y lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque Él busca esos corazones. Y Dios provoca ese derramamiento. Él envía un ángel, le dice, anda, llámale a Pedro. Y Pedro tenía su conflicto, no, yo no puedo entrar en una casa de un no judío porque es impuro. O sea, Pedro tenía un conflicto serio en su corazón. Él quería hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios le empujaba, pero su tradición le empujaba hacia el otro lado. Ahí nosotros vemos que nuestras tradiciones a veces pueden ser nuestra ruina. Nos bloquean tanto. Estamos hablando de la primera línea del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro, el principal apóstol, tuvo problemas con sus tradiciones y fuertes. Dios tuvo que tratar con él. Si Dios le decía, andate, él no hubiera ido, pero él vio una visión y Dios hizo todo un proceso con él para que él pueda decir, sí, Dios me está hablando. Y viene Pedro a la casa de Cornelio y empieza a predicar y recién había empezado a hablar y Dios decía, yo no aguanto más. Mira el corazón de toda esa gente. ¿Qué tantas palabras le va a decir Pedro?
Dios abrió los cielos y su espíritu descendió sobre toda esa gente. Me parece tan maravilloso. Dios el Padre ahí estando. No puedo esperar. ¿Por qué esperar un minuto más para derramar tu bendición sobre estos que te desean, que te buscan, que te adoran, que te aman, que te obedecen? Y descendió su espíritu sobre ellos. Todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. En Hechos capítulo 4, después de todo lo que había pasado con los sacerdotes que le presionaban a Pedro y Juan que tenían que dejar de predicar y hablar de Jesús, y ellos habían dicho, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El amor que sentían por el Señor era tan grande, mucho más grande que la amenaza de muerte que recibían. Y después de haber sido liberados, se reunieron. Estaban todos unánimes. Unidad también es importante. En oración. Estaban pidiendo a Dios. Ni le estaban pidiendo que quite la persecución. Estaba pidiendo que a pesar de la persecución tengan el valor de seguir sanando a los enfermos, de seguir predicando la palabra. Y mientras ellos estaban orando, Dios le miró a ellos y dijo, mira esta mi gente tan linda que me ama. Mira cómo está llorando fulano y está llorando de todo corazón porque me desea. ¿Ustedes no piensan que Dios nos mira así y nos ve y ve nuestros deseos? Y dice la palabra, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Parece tan simple y es tan simple. Necesitamos desear que la presencia de Dios descienda en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia. Necesitamos poner ciertas cosas sobre el altar que no le agradan a Dios y quitarlos de nuestra vida. Necesitamos levantar un altar de oración y adoración a Dios. Y buscarle de todo corazón en ayuno y oración. Y Él va a venir, Él es fiel. Nadie que con todo su corazón le desea, Dios le va a dejar huérfano. No. Si hay otras cosas que deseamos más que a Dios, siempre vamos a estar en eso. Pero si Dios es lo que más deseamos, Él se va a manifestar a nosotros. Querido Padre, yo te pido que tu palabra sea como fuego, que penetre en lo más profundo de nuestro ser. Señor, y yo te pido que tú prepares nuestros corazones, que nosotros mismos podemos, así como Cornelio, vivir amándote, buscándote, deseándote en una vida de oración, y que así como él y toda su casa te esperaban, te deseaban, te amaban, y mientras te adoraban y te amaban, hacían el bien a otros.